Un peligroso ataque a la libertad de prensa y expresión. Eso es lo que se dio por parte del presidente Gabriel Boric y su coalición de gobierno en medio de una conferencia nacional con empresarios, donde el presidente le andaba rogando básicamente que hagan inversiones en Chile ante la mala situación económica que hay, pero culpó la mala imagen a nivel nacional. No es la realidad, no es las gestiones de su gobierno, la serie de problemáticas migratorias, de delincuencia que se están dando, sino quien habría una campaña del terror por parte de los medios de comunicación a los cuales él atacó duramente. Todo eso en medio, además, de críticas por parte de numerosos medios en contra de él, también de figuras que antes lo alababan mucho, como Julio César Rodríguez, por la situación de desatada delincuencia que hay. Y vamos a ver cómo la realidad misma y el alza de los homicidios, de la delincuencia y una serie de otros hechos desmienten que esto sea simplemente una campaña mediática, sino que en realidad la situación está peor. Y todos los que vivan en Chile se dan cuenta de que están las cosas sustancialmente peor que lo que estaban, por ejemplo, hace 5 años o 10 años, empeorado en todos los sentidos. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo indicamos al inicio del programa, Boric se encontraba en una conferencia nacional con empresarios, en particular el Encuentro Nacional del Agro 2023, que van varios empresarios que empiezan a hablar de temas agrícolas, y bueno, Boric asistió porque muchas veces los presidentes van a estas cosas, está ese vínculo medio corporativista que hay en el Estado de Chile entre los grupos empresariales con el gobierno, entonces siempre tienen esas como conferencias conjuntas, que si hubiera una separación total de Estado y economía, bueno, no se darían, ¿no? Pero como están más bien intrínsecos bajo el sistema actual, pasan. Y en medio de todo eso, él dio unos discursos pidiendo, casi sonaba como rogando, que invirtieran en Chile, que no tuvieran miedo, diciendo que incluso cuando él iba al extranjero, no, le decían que las cosas estaban bien y tenían todos muchas ganas de invertir. Entonces que ellos no tuvieran miedo tampoco de invertir en el país los empresarios nacionales, porque han bajado las inversiones. Ahora lo que Boric parece que no se da cuenta es que cuando él va para afuera, va en visitas de Estado y todos lo van a tratar de manera cortés, lo van a aplaudir, le van a decir que sí, pero que hagan las cosas en la práctica es otra. Eso es lo que se llama la cortesía diplomática. Y parece que él no ha sabido distinguir lo que es una cortesía a nivel diplomático con lo que es la realidad que ocurre, ¿no? Pero también él argumenta de que esa mala imagen a nivel nacional no es porque las cosas estén mal, ¿no? Para nada, sino que es porque hay una campaña del terror, desinformación, algo para asustar a la gente por parte de la prensa. Pero tenemos muchas buenas noticias que dar. Muchas buenas noticias. Y yo cuando leo los titulares de los diarios, en verdad leo poco los diarios a estas alturas. Pero es impresionante el afán por preferir las malas. Yo no sé cómo quienes siguen leyendo los diarios, el Mercurio, la Tercera, la Segunda, no sé cómo queda su corazón después de esto, porque en verdad pareciera como si viviéramos en un país infernal. Y no estamos en eso. Ahora, no es sorpresa que a Boric no le guste la prensa independiente, que diga cosas que a él no le gustan, cosas que se ajustan a la realidad, como vamos a ver un poco más adelante, porque este es el mismo gobierno que antes incluso de llegar a su cargo durante las presidenciales, yo me acuerdo como Boric tuvo una pelea e increpó a un periodista de la radio Bio Bio por hacerle preguntas que a él le incomodaban. También recuerdo cómo nombró y siguen en su cargo a personas que querían la ley de medios, mucho de la campaña del Partido Comunista de Daniel Jadwe, la campaña presidencial, en cargos importantes de prensa. Y todavía quieren muchos de ellos una ley de medios que controle la prensa y los medios de comunicación. Estos son los mismos que en conjunto Boric con Camila Vallejo han impulsado una comisión contra la desinformación, que la prensa en general y periodistas han denunciado como un ataque a la libertad de expresión y que va a llevar al gobierno controlando qué es lo que es verdad o mentira. Dictatorial, ¿no? Entonces no es raro que ese mismo gobierno y ese mismo presidente que impulsan constantemente medidas contra la libertad de las personas, contra discursos disidentes, tenga problemas con que la prensa diga cosas que a él no le gustan. Y se nota también que está viviendo una burbuja importante a nivel mediático y político para creer que las cosas están bien y es solo desinformación, ¿no? Porque lo que hemos observado es una serie de cosas. Por un lado, los homicidios y la violencia en general en Chile está en franca alza. Eso es algo que se da bastante, ¿no? Eso es algo que se da mucho en el tiempo y hemos observado como incluso en la región del Biobío, para dar un ejemplo, llegó a su número histórico de homicidios, al más alto en su historia. No, puras mentiras y miedo de la prensa, ¿no? Mentira y miedo de la prensa.
Llega a tal punto que incluso figuras periodísticas que son bien lamebotas del gobierno normalmente, como Julio César Rodríguez, incluso él se lanzó en contra del gobierno de Gabriel Boric diciendo que no puede ir a ver voleibol o distraerse y hacer cosas que no tienen nada que ver con gobernar cuando las cosas están tan mal, porque las cosas realmente están mal y la delincuencia está desatada. Especialmente él refiriéndose al caso de esta narco, que era también influencer, una cosa insólita, que fue asesinada a balazos en medio de una lucha de narcos hace poco en nuestro país. Quedan 30 segundos, Monse, yo sé que tú suscribes conmigo. 30 segundos porque este tema es muy bullante y tiene mucha agenda, ¿no? Porque es de seguridad pública, narcotráfico, tiene muchos personajes, ¿no es cierto?, que son sacados pareciera de una película. Están los Panamericanos, que está muy lindo todo, pero creo que no podemos ser felices si sigue pasando lo que pasa en Atacama. Lo que está pasando con los niños, con la educación de Atacama es brutal, brutal. Y ayer los profesores le hicieron un llamado al presidente Boric para que interviniera. Presidente, ¿no puede ir a ver voleibol si tiene esta embarrada en Atacama? Niños conviviendo con ratones, apagando la luz con un lápiz Bic porque no tienen interruptor, con los baños malos, que no se pueden entrar, con el agua cortada. Nadie quiere trabajar para el Estado de Chile porque tienen deudas gigantescas. Entonces en Atacama estamos viviendo una brutalidad con nuestros niños. Entonces yo creo, Monse, no sé. Sí, no, yo creo que aquí, recordemos que son más de 50 días que los niños están sin clases y profesores que piden entonces aquí un cambio total en la infraestructura. Entonces, como pueden ver, la realidad desmiente esos discursos de Boric que esto fuera una campaña del terror, ¿no? Ahora, ante todo esto, la Asociación Nacional de Prensa se lanzó en contra del gobierno diciendo que esto es hostil con la labor periodística y también recordaron que no es la primera vez que al gobierno no le gusta lo que dicen los medios de comunicación. Y es verdad. La prensa ha sido constantemente atacada bajo la gestión de Boric, tanto la prensa tradicional como la prensa independiente. Han lanzado críticas para lado y lado y les gusta hacer esta típica técnica. O es campaña del terror o acusan de noticias falsas a cualquiera que dice cosas que a ellos no les gustan. Bien clásico, ¿no? Ahora, sabemos que eso es porque a ellos les gusta tener una prensa que les hace caso en todo. Y recordemos que hay partes del sector periodístico que son así. Recordemos que tanto para la segunda vuelta presidencial como también para el plebiscito de apruebo contra rechazo, el Colegio de Periodistas dijo que iba a votar a favor del proceso constituyente original, apruebo por eso, y también antes de eso habían apoyado la campaña presidencial de Boric en segunda vuelta, periodistas tomando posición política clara. Entonces hay un sector de la prensa que quiere hacer lo que dice Boric, que el gobierno les diga algo y ellos van a copiar, que van a ser básicamente lamebotas del poder de turno, ¿no? Y siempre en la historia han existido periodistas que son serviles al poder y no les importa ser podríamos decir voces de propaganda del régimen establecido. Pero afortunadamente eso no se ha logrado imponer en Chile y es poco probable que se logre en el corto plazo. Pero es bien preocupante eso, ¿no? Se notan ahí esas tendencias censuradoras y por eso es tan importante oponerse a los actos de censura contra cualquier medio, sea del sector que sea que hayan surgiendo. Porque nosotros muchas veces damos por sentado, como asumimos que es parte de tener libertad de expresión. Pero históricamente, en la historia del mundo no siempre es así. Y muchas veces es lo contrario. Aquellos que tienen poder siempre les gusta controlar lo que dicen otros. Les gusta evitar que los puedan criticar. Y por lo tanto, cuando tienen la oportunidad, y vemos intentos aquí con la excusa de que pues, es por el bien de la ciudadanía, que es por el bien del pueblo, que es por el bien del país, o es que es contra la desinformación, te dan un millón de excusas, pero buscan censurar la prensa. ¿Por qué? Porque así no los pueden cuestionar, no les pueden denunciar su corrupción, no les pueden mostrar distintos puntos de vista o la realidad a la población y pueden controlar el mensaje. Porque según lo que habla Boric es como que si el país estuviera maravilloso, ¿no? Cuando incluso los mismos datos muestran que no es así. Yo me acuerdo cuando hace algunos años, por ejemplo, en tema económico, la benzina, el combustible estaba en 500 pesos. Hace tiempo, pero yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo cuando lo peor que se pensaba a nivel de crimen era que de repente, raro, había un asesinato, pero raro, y lo normal era hoy los robos, que igual era desagradable, era inseguro, pero ahora asesinatos casi todas las semanas, si es que no todas las semanas, decapitaciones, sicariatos, secuestros. Eso antes no pasaba y yo me acuerdo de eso. No fue hace tanto tiempo, por ejemplo hace 5 años, que no estábamos perfectos, había varios problemas, pero los había. Era una serie de situaciones que están ahí, cuando los campamentos estaban disminuyendo en vez de aumentando. O cuando, por ejemplo, el poder adquisitivo de la gente era mayor, que los sueldos eran malos, pero claramente ahora está peor la situación porque todo está mucho más costoso por la inflación.
¿Recuerdan todo eso? Yo sí lo recuerdo, y no fue hace tanto. Entonces decir como que fuera campaña del terror no lo es, simplemente es la realidad. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece estos ataques de Boric contra la prensa? ¿Están de acuerdo con que es pura campaña del terror o muestran una realidad lo que dice la prensa? Y también que incluso se lanzan en contra de él, la Asociación Nacional de Prensa, como también figuras como Julio César Rodríguez. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Pablo Maybe, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de Patreon. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.